Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y todas a la Comisión de Medio Ambiente. El trabajo que han realizado cada uno de los expertos que nos han acompañado en un trabajo bien importante para construir propuestas para fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental. Pero antes de eso, le quiero dar la palabra a Magdalena Palumbo para ver si hay cuenta el día de hoy. Sí, Presidenta, muy breve. Hay un oficio del señor Contralor General de la República con el que se refiere a un documento enviado por la Comisión en el que se le solicitó los antecedentes y el monto efectuado por el Ministerio de las Públicas a la empresa agrícola El Refugio para la ejecución de la relicitación del camino Nogales-Puchuncaví. En este documento dice que que no hubo toma de razón por razones legales, pero que remitieron los antecedentes al Ministerio de Obras Públicas para que conteste directamente. Y hay un oficio del director ejecutivo de CONAF con el que, a solicitud de la comisión, informa las fiscalizaciones efectuadas por la entidad a la tala ilegal de árboles nativos que se ha producido en forma masiva en la comuna del Quisco. Viene pormenorizadamente todas las inspecciones y los resultados de las mismas. Eso lo pidió la senadora Allende, así que se lo vamos a enviar. Muchas gracias, Eso es Magdalena. todo. Entonces dejamos a disposición de los senadores y de la senadora la correspondencia y los informes que se han recepcionado en la Secretaría de la Comisión. Vamos a dar inicio entonces. Me gustaría sí, hacer menciones, un día bien importante para las mujeres. Estamos conmemorando un nuevo Día Internacional de la Mujer, así que aprovecho a través de las mujeres que están presentes en esta comisión, reconocer el trabajo no solo en el presente, sino que el avance en materia de derechos y en pos de mayor igualdad claramente no ha sido un ejercicio casual, es producto del movimiento de mujeres que durante mucho tiempo y de distintas generaciones han abierto puertas para que otras sigan reivindicando derechos y poder proyectarnos también. Hemos avanzado, pero sin duda que tenemos todavía grandes desafíos. El acceso a la educación, el derecho y reconocimiento de nuestra ciudadanía y voto político, el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, en fin. Yo diría que tenemos grandes avances, pero hoy día creemos que tenemos que apuntar a un cambio cultural sustantivo que sin duda nos reconozca en igualdad de condiciones. Así que en este día, en el 8 de marzo, mi reconocimiento a todas las mujeres a través de aquellas que han dedicado también su trabajo y su tiempo al trabajo para proteger el medio ambiente. Así que, dicho esto, vamos a pasar al primer punto de la tabla. Hoy día estamos convocados para conocer el informe final de la mesa de expertos constituidas para proponer normas que fortalezcan el cumplimiento de la normativa ambiental. Este es un ejercicio que decidimos iniciar en el marco de la discusión y análisis de la Ley Marco de Cambio Climático, en una de las audiencias en que estuvo presente la Contraloría General de la República. Yo diría que nos hicimos conscientes de ciertas falencias también regulatorias que condicionaban y que estaban a la base de estadísticas que nos preocuparon. Yo entiendo, hablamos más o menos del 40% de las denuncias que finalmente no llegaban a un puerto. Así que a partir de eso, como comisión, convocamos junto con el Ministerio de Medio Ambiente, académicos, expertos en materia de derecho administrativo, fiscalización y cumplimiento medioambiental. Por eso, antes de darle la palabra al superintendente, yo les quiero agradecer a cada uno de académicos, académicas, expertos, expertas, y nombrarlos porque han hecho un tremendo trabajo para que también entreguemos una propuesta que sea consistente para mejorar la gestión de una institucionalidad tan importante como la Superintendencia de Medio Ambiente. Así que reconocer el trabajo de Luis Cordero Vega, de Jorge Femenía Sala, de Cristian Franz Torut, de Dominique Hervé Espejo, de Jimena Insunza Corbalán, de Ricardo Irarrázaval Sánchez, de Juan Eduardo Johnson Vidal, de Marie-Claude Plumer Bodín y Cecilia Urbina Benavides,
También les quiero reconocer el trabajo que han realizado nuestros asesores, que es información para el proceso de toma de decisiones, y también a los asesores de la Comisión o sea, del Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia también, junto a los asesores legislativos. Está Andrea Barros, Alejandra Fischer, Emanuel Ibarra, Eduardo Méndez, Matías Ortiz, César Quiroga, Alex Sánchez, Javier Sánchez, Andelka Bralovich, y de la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, por supuesto, en su minuto nos apoyó María Fernanda Esteban, Carolina Galleguillo, Magdalena Palumbo y Catherine Ortiz, que se incorporó con nosotros después de que María Fernanda también asumiera otras tareas en otra comisión. Así que ha sido un grupo de personas que ha derivado en un informe final que yo creo que va a ser una primera gran propuesta también para dejarla sobre la mesa, sobre el gobierno también, que asume el 11 de marzo, y que tengo la confianza de que va a tomar este trabajo de tal forma de que podamos fortalecer la institucionalidad ambiental, y en particular de la Superintendencia de Medio Ambiente. Así que para esta ocasión también le damos la bienvenida a cada uno de los representantes de ese equipo de trabajo. El Ministerio del Medio Ambiente, entiendo que está el subsecretario Marcelo Fernández conectado, su asesora legislativa, señora Andrea Barros. De la Superintendencia del Medio Ambiente le damos la bienvenida a Cristóbal de la Maza, superintendente, bienvenido. Está con su jefa de gabinete, Adelka Brasolovich, y de la mesa técnica de expertos constituidas para el efecto le damos la bienvenida a la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la señora Jimena Insunza, al académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, señor Jorge Femenías, quienes participaron de la construcción de este informe, la abogada señora Marie-Claude Plumer, y el director de Ecochile, señor Juan Eduardo Jones. Entonces, dicho esto, vamos a dar la palabra entonces al superintendente para que presente los alcances de este informe final para la modificación de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Cristóbal de la Maza, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, senadora presidenta, por su intermedio. Primero quisiera sumarme al conocimiento y admiración del rol histórico que han tenido las mujeres en el liderazgo en materia ambiental. Sin su liderazgo, los avances que hemos tenido hubieran sido imposibles, y ante cualquier obstáculo, las mujeres han liderado este proceso. Y también destacar a las dos mujeres de esta comisión, a usted, senadora, por su liderazgo ambiental y social, a la señora Allende, que han impulsado un apoyo muy importante en general en materia ambiental, y agradecer en general a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Turana y Durresti, también por los avances que hemos tenido en estos años en general en mayor protección del medio ambiente y protección en materia de cambio climático. Yo creo que ha sido inédito, la verdad, y queda mucho por hacer, pero el compromiso y la voluntad de cambio ha sido transversal. Dicho esto, también me gustaría sumarme al agradecimiento a los expertos, asesores y a la Secretaría Técnica de esta comisión, porque el trabajo para presentar este informe fue bastante arduo, y creemos que recogimos las principales propuestas que se trabajaron durante este proceso, que duró aproximadamente 6 meses, y esperamos que este trabajo sea continuado por el gobierno entrante. Es muy necesario mejorar la fiscalización ambiental en el país. Sin incentivar el cumplimiento normativo, los beneficios de las políticas ambientales que estamos implementando no van a ser los esperados. Así que, sin más, nosotros trajimos una presentación que nos gustaría compartir muy brevemente con los resultados de los principales resultados de este informe. Bueno, decirles que la Superintendencia del Medio Ambiente es la institución
que presta acceso a la justicia ambiental por excelencia, y también es una importante vía de información ambiental pública y participación, así que en línea con las noticias de una pronta firma del Acuerdo de Escazú, creemos que fortalecer la superintendencia va a ser una de las claves de los próximos años. Como superintendencia nosotros tenemos una labor bastante compleja, quizás más compleja que otras instituciones que tienen el mismo rol. Fiscalizamos a lo largo de todo el territorio nacional diversos tipos de industria, diversos sectores regulados, que se encuentran muchos de ellos en zonas aisladas, y lo que dificulta nuestro despliegue y exige una labor lo más eficiente posible para responder a las prioridades ciudadanas. Y ante las dificultades que ha presentado esta primera década de implementación de la SMA, esta comisión convocó a una mesa de trabajo con los principales objetivos de identificar brechas de regulación y de gestión en la SMA y proponer potenciales soluciones, sobre todo desde el punto de vista de una reforma legal. Se priorizaron modificaciones no estructurales que puedan ser trabajadas en una ley corta de amplio consenso, y se convocó a los mayores expertos a nivel nacional y expertas a nivel nacional en materia de fiscalización y cumplimiento. Es una conformación muy poderosa de expertos que no hubiera sido posible sin este llamado de la comisión. Y se desarrolló el trabajo en 5 temáticas. La primera, denuncia y participación ciudadana; luego, potestad fiscalizadora y de seguimiento ambiental; potestad sancionatoria; potestad cautelar e incentivos al cumplimiento. En la primera temática, denuncia y participación ciudadana, tenemos un desafío enorme. En el último año se triplicaron las denuncias que la superintendencia recibe, esto debido a 2 materias: una mayor sensibilidad ciudadana en estas temáticas y también la disponibilidad de nuevas vías para denunciar a través de mecanismos electrónicos, muy a tono con la pandemia y lo que hemos tenido que enfrentar a través del COVID. Esto demuestra que finalmente la demanda por protección ambiental existía, pero solo había sido limitada artificialmente la denuncia en la superintendencia. Y quiero focalizarme en algunas propuestas de las discutidas en esta temática. La primera, la propuesta 1, se refiere a la revisión y trámites y establecer plazos breves para declarar la admisibilidad de la denuncia. Requerimos responderle al ciudadano si corresponde continuar con el procedimiento de la superintendencia o derivarlo a otra autoridad competente. También se habló de establecer un plazo máximo para la investigación de 6 meses. Es importante dar claridad y certeza a los ciudadanos de cuánto va a tomar un procedimiento de este tipo. Obviamente que en casos más complejos esto podría ser extensible, pero la idea es reflejar esto en la ley. También permitir que las denuncias se gestionen de manera descentralizada, incluyendo el procedimiento sancionatorio. En este momento la facultad de sanción recae solamente en el superintendente, pero descentralizarlo y que las oficinas regionales también puedan gestionar este tipo de temas. Se discutió acotarlo quizás a infracciones de menor entidad, pero es importante que cada región en su independencia pueda darle la prioridad que le corresponde a las personas que habitan en su territorio. Y también, como una propuesta adicional que queremos destacar, es establecer expresamente en la ley que también es deber de la superintendencia el promover el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana. Como ya dije, el acceso a la justicia ambiental es la esencia de la SMA, pero el recoger esos 2 principios adicionalmente sería un reconocimiento de la importancia de los derechos de acceso, que son derechos humanos y que tienen protección a nivel internacional. A nivel de fiscalización y seguimiento ambiental, la superintendencia ha mostrado cómo su implementación
desde los tiempos de la CONAMA ha permitido un mayor despliegue y una mayor cobertura de fiscalización. Por cierto, esta es insuficiente, solo hemos fiscalizado el 50% de las instalaciones que tenemos bajo nuestro resguardo, y últimamente, mediante el uso de tecnologías de la información, se ha permitido fortalecer y ampliar nuestra cobertura de manera exponencial. Sin embargo, tenemos una brecha inmensa por cumplir y se requiere reforzar temas que tienen índole estructural. Por ejemplo, dentro de la mesa y en el informe se recoge que sea la superintendencia la que proponga los esquemas de fiscalización de normas y planes al Ministerio del Medio Ambiente. Esto va a permitir mayor eficiencia desde el diseño regulatorio. También se recogió el reforzar atribuciones para establecer nuevas obligaciones de seguimiento ambiental. El fortalecer el monitoreo y la fiscalización remota requiere facultades, fortalecer las facultades de la superintendencia. Hemos avanzado bastante estableciendo nuevas regulaciones por instrucciones generales, pero esto podría ser ampliado. En la nueva ley de glaciares se recoge este tema del seguimiento ambiental y el rol de la superintendencia. También el reforzar a otros organismos sectoriales en materia de fiscalización, fortaleciendo el rol coordinador de la superintendencia, senador, y también incluyendo municipios. Acá tenemos gobiernos locales que también quieren participar de estos temas. La superintendencia ya tiene convenios con varios de ellos, pero muchos de ellos no tienen competencia en algunas temáticas que sí son prioridad de sus vecinos y vecinas, y se requiere fortalecer este rol, y podría ser a través de la subprogramación a municipios por parte de la Superintendencia de Actividades de Fiscalización. Y por último, el potenciar el uso de entidades técnicas acreditadas. Estos son laboratorios privados y otras entidades que permiten complementar la labor de la superintendencia, pero por limitaciones tanto administrativas como desde el punto de vista regulatorio, no han podido desarrollarse como podría haberlo sido o como se previó en la ley en su comienzo. En cuanto a la potestad sancionadora, mediante la automatización y estandarización de algunos procesos, hemos visto un fortalecimiento importante de la SMA en los últimos años, pero el retraso y la espera en muchos procedimientos sancionatorios requiere profundizar esto y modificar derechamente la ley. Temas que son esenciales son establecer un procedimiento especial simplificado para infracciones leves, algo que se discutió en las mesas de trabajo. También establecer para una nueva clasificación de infracción, esta de infracciones menores, que tengan procedimientos automáticos de tarificación con sanciones preestablecidas, y que no tengan etapas de descargo, sino tenga la posibilidad de derechamente reclamarse en el Tribunal Ambiental. También se propuso eliminar algunos elementos subjetivos en la clasificación de la gravedad de las sanciones que requieren facultades más intrusivas que no dispone la EMEA, por ejemplo, calificativos como deliberadamente, obstaculizar, o entre otros que muchas veces requieren información como correos electrónicos y otros temas que disponen la Policía de Investigaciones y no la CNA. También se propuso modificar el rango de sanciones y aumentar el límite superior. Nosotros proponemos como superintendencia, esta fue una propuesta directamente, aumentarlo a 20.000 UTA para sanciones gravísimas, en línea con lo que dispone la Fiscalía Nacional Económica. Hemos visto que muchas veces la ganancia ilícita o el beneficio económico que genera una infracción es mucho mayor a las infracciones que tenemos, y nos hemos visto enfrentados a utilizar el máximo sin ejercer un reproche como corresponde en esas situaciones. En la potestad cautelar, que es el uso de medidas provisionales para contener riesgos ambientales, se ha fortalecido este tipo de acciones en línea con la demanda ciudadana de una acción más oportuna. Sin embargo, vemos varias limitaciones que se recogieron en el informe. La primera, ampliar el uso de medidas urgentes y transitorias
no solo asociadas a infracciones de resoluciones de calificación ambiental, sino incluir otros instrumentos de gestión ambiental que no están contenidos en la ley, modificar también y agregar una potestad cautelar general para enfrentar contingencias y emergencias ambientales. La superintendencia solo puede actuar cuando se encuentra con una empresa que está regulada. Cuando son instalaciones antiguas, no tenemos competencia y no se le puede exigir el control del riesgo de manera obligatoria. Esta fue una discusión y una propuesta que fue debatida y no hubo consenso general, pero es algo que se resaltó en la mesa. También establecer el protocolo de contingencias y emergencias ambientales expresamente en la ley. Acá es importante que, aunque la SMA no sea competente, no se inhiban estas situaciones. Hemos visto emergencias ambientales muy profundas y aquí la SMA puede actuar ejerciendo su rol coordinador de otros organismos del Estado, tomando muestras y mediciones y aportando la investigación y derivando esa información a otras autoridades competentes. Finalmente, establecer que el uso de estas medidas es ante riesgos ambientales y no ante situaciones de carácter de daño inminente. Hemos visto que muchas veces esta facultad cautelar se ejerce solamente cuando el daño es prácticamente irreversible. Acá, en situaciones de riesgo grave, la SMA debería tener esta autorización. Por último, quisiera destacar los incentivos al cumplimiento que mantiene la ley. El objetivo de la SMA no es sancionar, es asegurar el cumplimiento normativo y tenemos otro tipo de instrumentos. En este caso, el principal es el uso de programas de cumplimiento que se le ofrece a cada titular para proponer acciones y medidas, mejoras ambientales que le permitan volver al cumplimiento, y es la vía en un procedimiento sancionatorio más usada. Y tenemos otros instrumentos como la autodenuncia o los planes de reparación que no han sido utilizados y presentan múltiples barreras. Me queda muy poquito. Entonces se propone temas como corregir la mención a programas de gradualidad, que es otro incentivo que está en la ley, pero que no ha sido utilizado por falta de claridad de su extensión. Aquí un programa de gradualidad, cuando es utilizado, no autoriza en la posterior presentación del programa de cumplimiento y lleva ante un incumplimiento a la empresa directamente a un sancionatorio, evitando acciones dilatorias. Se propone incorporar también el uso de la adicionalidad en una lógica compensatoria en programas de cumplimiento. Cuando se incumple la normativa y se generan efectos negativos, esto no debería ser en una lógica de suma cero, debería haber un beneficio positivo para la comunidad de volver al cumplimiento. Finalmente, se propone modificar la oportunidad de la presentación del plan de reparación. El plan de reparación ante daño ambiental se presenta posterior a la sanción, puede pasar un tiempo prolongado ante esto y mientras tanto el impacto y el daño continúa y no es reparado como es necesario. Y también se discutió, aunque tampoco hubo consenso, el ampliar y reducir las limitaciones a la presentación de autodenuncia como un mecanismo de delación compensada que permita enfrentar temas ambientales lo antes posible. Esta es mi última slide. También me gustaría recalcar que si bien aquí hay temas estructurales y normativos, también se requiere fortalecer la superintendencia desde el punto de vista de su presupuesto y su dotación. Nosotros encargamos un estudio a la consultora PricewaterhouseCoopers que estableció, de acuerdo a nuestras demandas, nuestros requerimientos de denuncia y investigación y procedimientos sancionatorios, que se requiere prácticamente duplicar la dotación de la superintendencia, principalmente en regiones donde debería recaer el 70% de la nueva dotación. Eso está en un párrafo ahí en el informe. Sí, tenemos el estudio completo disponible aparte. Y solo recalcar que la dotación de la superintendencia es de las más bajas de los organismos que tienen presencia nacional.
otras superintendencias como la de educación, que tiene un número similar de establecimientos, cerca de 17.000 colegios, que es el número de industrias que nosotros resguardamos, tiene el triple de la dotación y más del doble del presupuesto. Como conclusiones finales, como les decía, después de una década, prácticamente una década en ejercicio, se han evidenciado falencias en la regulación que impiden una óptima gestión de la SMA, principalmente en cuanto a la rigidez de sus procedimientos. Las propuestas permiten mayor celeridad en la tramitación de procedimientos sancionatorios, mayor cobertura de fiscalización, priorización de casos de mayor gravedad y simplificar infracciones leves e incentivar el cumplimiento ambiental en general. Estas propuestas, cabe destacar que no incluyen modificaciones estructurales, se discutió y en la historia de la ley también está propuesto temas como la autonomía de la SMA o atribuciones de investigación intrusivas como allanamientos, entre otras. Eso es una discusión posterior que muy probablemente también requiere ser recogida, pero acá hay una propuesta concreta y sólida de cómo avanzar en una mayor protección del medio ambiente y de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendente. Yo antes de abrir las palabras le quiero pedir a Alex Sánchez que contextualice un poco el origen de este trabajo, que explique un poco el protocolo y de ahí vamos directo allá al resultado del trabajo de Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a todos los presentes, a los integrantes de la mesa, al superintendente. Bueno, quería comentar que, muy brevemente, el contexto del cual también surge todo este trabajo, que creo que es muy importante poder relevarlo. Esto surge en medio de la discusión del proyecto de ley de cambio climático, en el cual, justo por un tema de coincidencias, justo se estaba votando un articulado relativo a las nuevas potestades que va a tener la Superintendencia del Medio Ambiente producto del proyecto de ley de cambio climático. Y justo sale esa semana en prensa el informe de la Contraloría relativa a, en el fondo, una evaluación que había hecho en años posteriores al trabajo de la Superintendencia. Entonces, en ese momento, dada la situación, la senadora Allende evidenció que del fondo no era posible darle más facultades a la superintendencia sin que hubiera ninguna reacción de parte de la institucionalidad respecto del informe que había indicado o que había trabajado el Contralor. Entonces, fue a partir de entonces en que en el proyecto de ley de cambio climático se solicitó que al Ejecutivo que se pudieran incluir algunas mejoras. Justo ahí llega la senadora. Buenos días. Estábamos justo, senadora, comentando respecto en el fondo, cómo surge este informe de este trabajo de la mesa prelegislativa respecto de este proyecto de ley, y comentaba que surgió en el contexto del proyecto de ley de cambio climático. Justo estábamos tramitando potestades que recibiría la superintendencia en el marco de ese proyecto de ley cuando sale el informe de Contralor. Y en esa oportunidad, en el fondo, usted levantó la preocupación de que no era admisible, sobre todo para las comunidades de Quintero Puchuncaví, darle más potestad a la superintendencia sin que se hiciera un análisis de fondo de qué mejoras se podrían realizar respecto de la institucionalidad. Entonces, también en esta materia quisiera destacar la altura de miras que ha tenido el equipo profesional de la Superintendencia la Superintendencia de Medio Ambiente, porque a partir de la comunicación que hicimos de parte de la oficina parlamentaria de la senadora con la Superintendencia, recibimos siempre mucho apoyo y un trabajo súper profesional en orden a poder trabajar los temas, que eventualmente terminó en esta mesa de expertos. Entonces, otro punto importante también que quisiera recalcar es que esto quedó plasmado en el protocolo de acuerdo que suscribió la Comisión de Medio Ambiente del Senado con el Ejecutivo, en orden a que para viabilizar el proyecto de ley de cambio climático se acordó que era necesario que el Ejecutivo ingresara algún proyecto de ley que fortaleciera las potestades de la superintendencia.
En esos términos, de hecho, si me permiten compartir pantalla, yo puedo compartir el protocolo de acuerdo, porque creo que es bastante interesante tenerlo en la vista de cara a que el proyecto de ley de cambio climático también está en su fase final en la Cámara de Diputados y pronto llegaría en esta nueva legislatura al Senado. Entonces, no sé si es le parece suficiente, que... Alex. Está claro ¿Sí? el contexto del protocolo. La idea es profundizar, muchas gracias, en las propuestas para fortalecer la normativa ambiental. Gracias. Se abre la palabra respecto al informe entregado por el superintendente. A nuestros invitados, también invitadas que participaron de la comisión. Senador Durresti. Gracias. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al superintendente y al gran equipo de hombres y mujeres que han estado trabajando en esto. Veo varios rostros conocidos también de destacadas y destacados científicos o funcionarios quienes incluso ejercieron la función de la superintendencia. Yo creo que el diagnóstico es común, superintendente, respecto de lo que usted dice. Es difícil no estar de acuerdo en algo de lo consignado en este informe, pero yo creo que aquí hay un tema previo antes. Ustedes tienen un déficit estructural en materia de personal, y me consta por ser un usuario de la superintendencia con presentaciones que realizo con la comunidad en la región que me toca representar o en otras regiones, cuando nosotros tenemos 252 funcionarios, lo que es más brutal, y esto creo que esto no es materia de ley, la sobreconcentración en la región metropolitana. Eso, sí, una brecha. perdón por su intermedio, eso es responsabilidad suya, porque es mucho más fácil trabajar a veces en Santiago, calentito, cerca del metro, con todos los accesos, que irse a trabajar a otro lugar. Entonces, yo no conozco otro servicio que esté tan desbalanceado. No está acá en la presentación que nos han entregado, sino que está en el resumen ejecutivo, pero creo que es un 79-31 o 20. O sea, ni siquiera es el 50%. Entonces, ahí hay una anomalía que yo creo que perfectamente puede ser resuelta por un acto administrativo del superintendente. Porque no creo que no haya menos problemas en la región de Coquimbo, aquí en Valparaíso, o las graves infracciones que tenemos en el sur de Chile con distintas actividades. Entonces, yo estoy de acuerdo y el trabajo revisado, y lo vamos a revisar en profundidad, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que dificulto que alguien acá no esté de acuerdo en lo que usted señala. Pero una institucionalidad como la superintendencia hace mejor la pega si tiene más musculatura y si esa musculatura está distribuida equitativamente en el país. Conversando con personal de la funcionaria de la superintendencia en la región que me toca representar, es imposible poder hacerlo. Entonces, es difícil además discriminar lo que es importante, lo que es mediático, lo que tiene un alto impacto ambiental, el principio preventivo, si es que no se interviene, las consecuencias. Se lo digo concretamente, lo que ustedes han hecho, se han demorado en sancionar a unos delincuentes que se las dan de empresarios turísticos en la hacienda Huilo Huilo, con la desviación de cauces de agua a vista y paciencia de ustedes, de la institucionalidad, es algo grosero. Desviaron el curso de agua. Un señor Peterman, que además ya tiene sanciones anteriores al haber falseado información respecto a una central de paso. Eso desde mi punto de vista no lo veo en su presentación. Entonces, yo aquí soy representante del territorio, me eligieron para resolver problemas y no para hacer teoría. Y creo que un poquito lo que usted aquí nos señala es teórico. Es teórico. Usted tiene las herramientas, usted puede priorizar, usted puede poner el foco en fiscalizaciones groseras. Y que más aún hoy día hay todo un proceso de esconder cuál es la personalidad jurídica, y vamos a tener los multiroot y vamos a terminar sancionando a la empresa de aseo de esto y no al dueño, que se llama un señor de apellido Peterman, que las oficia en algunas actividades como gran empresario y es un delincuente. Entonces, se lo digo así con todas sus letras, porque usted tiene las facultades, usted tiene la capacidad de dirigir un servicio para focalizar y pisar callo. Aquí no se trata solo de corregir.
Y segundo, algo que no me gusta, como usted lo plantea y que creo que es un tremendo error, en lo que sí no estoy de acuerdo, cuando usted habla del tema de la autodenuncia. Se ha abusado de la autodenuncia porque en definitiva yo hago la infracción, cometo la vulneración y luego me voy a autodenunciar. Esto es como lo que ocurre con las construcciones, que construye y después me autodenuncio y después regularizo. Eso creo que es un mal instrumento. Delación compensada, estamos lejos de esa situación. Entonces, cuando hay poco personal, cuando hay poca prioridad, cuando un poquito se mira para el lado, para los poderosos, la autodenuncia es cuando el equipo jurídico, el equipo interno del infractor preparó toda la estrategia, cuando ya tuvo el beneficio y en vez de ser un atractivo de autodenunciarte y de reconocer que cometiste una situación, es simplemente lo hago, me autodenuncio y regularizo. Eso creo que es un fraude a la ley y creo que, desgraciadamente, se lo digo con toda franqueza, creo que la superintendencia también se ampara en eso para solucionar problemas, para evitarse procesos sancionatorios y simplemente regulariza ilícitos, regulariza situaciones impresentables, que no son producto de un error. Uno entiende cuando la administración, una empresa, un funcionario, una determinada división cometió un error y tú te autodenuncias. Es cuando tú a sabiendas sabes que haces la infracción, haces la vulneración y después, cuando ya está consolidado, te autodenuncias y ya tienes consolidada tu posición y en definitiva regularizas lo que claramente a sabiendas sabías que era una infracción. Entonces, yo hago esas dos observaciones. Si no tenemos personal y no tenemos presupuesto, no lo vamos a poder hacer. Una referencia a usted en particular, que usted tiene las facultades para distribuir personal y no todos en Santiago, en la zona central, que claro, es más cómodo, es más calentito, es más agradable estar ahí. Se llega en metro. Yo creo que eso tiene que tener una distribución de regiones donde el impacto ambiental es brutal, forestales, salmonera, presión sobre recursos hídricos, glaciar, bueno, ¿para qué decir? Digo por lo que conozco y represento una región del sur. Y me gustaría ir un poquito más de referencia también respecto al delito ambiental también. Yo creo que mientras no exista en este país la capacidad de sancionar con penas de cárcel desde el ejecutivo hasta el accionista, vamos a seguir con esta figura elíptica de la autodenuncia, pero consolidado ya consolidada la posición dominante aprovechándose del medio ambiente. Me parece bien, termino con esto, Presidenta. El techo en materia de multas yo creo que tienen que ser duras, pero para determinado tipo de empresas tiene que haber algo previo, que es el delito y regular la situación de la autodenuncia. Gracias, senador Durresti. Superintendente de la Masa tiene la palabra. Sí, Presidenta, por su intermedio, responderle al senador. Bueno, senador, no puedo estar más de acuerdo con todos sus puntos. De hecho, en materia de fortalecer las regiones, a mí me ha tocado implementar por primera vez delegaciones de la superintendencia en las provincias de distintas regiones. Cuando yo llegué no había más que oficinas en las capitales regionales. Ahora ya tenemos delegaciones en 4 provincias, 2 en la región de Valparaíso y tenemos una en Chiloé y una próxima en Osorno, en la región de los Lagos, donde había bastante presión por distintas materias. Vamos a avanzar con una provincia, con una delegación que va a estar instalada en el Huasco y ya tenemos también una delegación en la provincia del Loa, en la región de Atacama, y eso nos permite mejor presencia, mejor logística. También me tocó reasignar funcionarios, quizás no es difícil de verificar desde una posición externa, pero antes muy pocas oficinas de la SMA tenían disponibilidad de un abogado. Ahora todas las oficinas regionales tienen disponible un abogado que trabaja en función de las prioridades regionales, que son muy distintas y requieren atención prioritaria. Esto también complementado con delegaciones en zonas como Quintero, Puchuncaví, en 2 comunas que han tenido presión histórica en materia ambiental, y de esta manera vamos avanzando en descentralizar la función de la
superintendencia. Y no puedo concordar más que lo que disponía cuando me tocó asumir el cargo era una concentración que no se justificaba en la región metropolitana, y vamos a continuar fortaleciendo las regiones con la nueva disponibilidad de funcionarios que tenemos para incorporar este año, gracias al apoyo del Congreso en la ley de presupuesto. Y también con respecto a la autodenuncia, comentarle que el objetivo del informe era recoger las propuestas que se discutieron en las mesas de expertos. Personalmente, no necesariamente es una prioridad de la superintendencia en la materia de la autodenuncia. De hecho, es un instrumento que utilizamos poco y que además requiere un esfuerzo sustantivo, el doble del esfuerzo, porque requiere tramitar un programa de cumplimiento para las compañías y luego además tramitar un procedimiento sancionatorio y un dictamen con la multa potencial que evitó el infractor ante una autodenuncia. Entonces no es un mecanismo que nosotros privilegiemos, pero es algo que hay que discutir y fue parte de lo que se expuso en la mesa de expertos. Y con respecto al delito ambiental, también estoy muy de acuerdo. De hecho, una de las propuestas, no me acuerdo el número, es incorporar un nuevo delito ambiental que tiene materia con obstruir la labor de la superintendencia y ocultar información. Nosotros creemos que eso debería ser sancionable como un delito, y nos pasa que muchas veces sectores regulados que son muy informales, como por ejemplo en materia de áridos, en materia de vertederos y residuos ilegales, es muy difícil incentivar o motivar el cumplimiento sin esta configuración de un delito penal. Son industrias que no pagan impuestos, que muchas veces no tienen RUT, y es difícil de pensar que con una sanción administrativa se va a incentivar el cumplimiento y obstruyen derechamente nuestra labor. Nos sucedió, por ejemplo, en un loteo ilegal en Lampa recientemente, donde se amenazó a nuestros fiscalizadores y ellos tuvimos que recurrir a Carabineros para su apoyo. Nosotros terminamos clausurando ese sitio, pero se sigue estafando a la gente con este proyecto ilegal. Entonces, son materias que yo creo que hay que discutir. La materia de delitos muy probablemente en una ley corta va a ser más difícil, pero esperamos que se tramite cuanto antes. Ya hay varias mociones que se están discutiendo en el Congreso y van a ser muy necesarias, no solo en lo que me refería de la SMA, sino en otros delitos que ya están tipificados y que requieren ser potenciados y clarificados para su mejor uso en los tribunales de justicia. Muchas gracias, superintendente. Efectivamente, la idea, tenemos temas regulatorios y es algo que dentro del marco que iniciamos este trabajo, acordamos establecer ciertas propuestas, lo mismo para mejorar la gestión de la Superintendencia de Medio Ambiente, y el tema de dotación y gasto es algo que yo creo que ya dimos un primer paso en la ley de presupuesto recién aprobada, pero claramente hay mucho más que avanzar. Yo creo que hay que reordenar algunos procesos y hay que ponerle recursos y presupuesto a una institucionalidad de esta naturaleza si queremos efectivamente tener compromisos en esa materia. Así que yo por eso quiero reiterar como comisión nuestro agradecimiento a la mesa de expertos académicos y académicas, porque son propuestas que vamos a entregar a un nuevo gobierno también que asume, como se mencionaba también, el acuerdo de Escazú para nosotros como comisión fue complejo que el Estado no lo haya ratificado. Entonces tenemos esperanza de que eso ocurra, pero también tenemos que tener la institucionalidad que del ancho también para cumplir nuestros compromisos de Estado en esta materia. Así que le ofrezco la palabra a los senadores, también a aquellos integrantes del equipo de trabajo que redactó estas 100 propuestas sobre el punto. Senadora Allende. En primer lugar, un saludo y lamento mucho, superintendente, y a todos que nos están escuchando, digamos, por la vía telemática. Ha llegado más tarde, pero usted sabe que hoy día es una fecha especial. Estábamos en un homenaje que hacía la presidenta del Senado, así que no era posible. Yo quiero
reafirmar lo que te ha señalado. En primer lugar, a través de la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático. Ahí, sobre todo impulsado por usted como presidenta, dijimos que era necesario y fundamental poder lograr un cambio en la superintendencia a raíz de medio ambiente, a raíz de un informe del Contralor, pero también la propia participación del superintendente, que en aquella oportunidad reconoció, digamos, la frustración que puede generar en muchas expectativas, dado que es el único instrumento que fiscaliza y que hace el seguimiento, precisamente es que lo tenemos que fortalecer y lo hemos hecho a través del presupuesto, tratando de incorporar, por supuesto, más personas. Me consta que hay una escasez enorme. Además, es cierto, está muy concentrada en la región metropolitana, pero es cierto que las mayores denuncias también están allí, provienen de ahí. Las otras regiones uno ve, después creo que sí, Valparaíso, pero las otras son bastante menores el nivel de denuncia, lo cual algo pasa ahí. Probablemente no se sienten interpretados o no tienen acceso fácilmente, son temas que habrá que dilucidar. Pero lo que quiero decir es que nosotros escuchamos esa oportunidad, la necesidad de hacer cambios si queríamos hacer de este instrumento, como repito, lo único que puede hacer los seguimientos y la fiscalización. Entonces, para todo, teniendo esta gestión ambiental de medio. Entonces, yo creo que es muy importante que se haya constituido esta mesa, que se haya impulsado desde esta comisión, que se haya dicho que era fundamental para poder finalmente terminar de tramitar la ley de cambio climático, tener un protocolo que nos garantizara que se iba a constituir esta mesa precisamente, donde se iba a recoger la mirada justamente de la propia experiencia de la superintendencia, como también del mundo académico y de otros que nos pudieran efectivamente llegar al aporte que se nos hace. Entonces yo creo que es muy importante haber hecho esto. Esta comisión, me imagino, la próxima semana tendrá la oportunidad de entrevistarse con la nueva ministra, por supuesto, que además nos ha acompañado mucho tiempo justamente en la discusión de la Ley Marco del Cambio Climático. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que va a ser un aporte entregarle esto y sugerir que lo antes posible comencemos. Por cierto, paréntesis, comparto plenamente la frustración que sentimos muchos nosotros al no aprobar el Tratado de Escazú, con argumentos que a mi juicio no se escapan de la realidad, digamos, son falaces, para justificar la no adhesión, habiendo sido Chile un país tan activo, partícipe, pero bueno, cerramos ese paréntesis, esperamos y tenemos confianza que el nuevo gobierno sí lo va a impulsar. Pero donde yo quiero ir es que tenemos que avanzar en una institucionalidad mejor del medio ambiente y donde la superintendencia, por cierto, ocupa un rol muy sustantivo, si consideramos que es la que fiscaliza y hace el seguimiento. Pero también tenemos que buscar la forma en que esas expectativas que muchas veces la población tiene, o el único lugar donde siente que puedan ser escuchados, más allá de los tribunales ambientales, no quede ahí. Es muy importante ir generando la confianza con nuestras comunidades, porque las comunidades se sienten muy molestas cuando sienten que hacen denuncias y no hay respuesta, cuando hacen denuncias y no hay una fiscalización, cuando hacen denuncias y no hay la visita al terreno. Pero también todos entendemos, una región como Valparaíso tiene, no sé, 3 personas, es francamente muy difícil con la complejidad de los temas, la distancia y lo que hay que cubrir. Entonces yo creo que tenemos que dar un paso bien sustantivo. Y también aprovecho de decir, hablando de paso sustantivo, para cerrar un poco la institucionalidad medioambiental, el último paso que también tenemos que hacer y que espero que se logre próximamente, justamente tiene que ver con la ley de biodiversidad y protección. Los recursos pendientes muchos años y que ya ha llegado la hora de tenerla. Y por cierto que, por supuesto, esperamos una vez por todas sacar finalmente delito ambiental, que lleva muchos años esperando y que todos nosotros estamos convencidos que es un instrumento necesario. Así que dicho todo eso, miraremos con mucha atención esto, agradecer a todos quienes nos aportaron, quienes entregaron su esfuerzo y quienes nos ayudan entonces a mejorar y lograr una legislación que nos ponga más al día en lo que es nuestra institucionalidad medioambiental, que cada día está demostrando la necesidad y la importancia que tiene para lograr realmente generar un modelo de desarrollo que realmente sea sustentable y que no signifique ir en contra de todo lo que es nuestra protección a nuestros recursos naturales y lo que significa más una respuesta a partir de esos propios recursos naturales que nos entrega justamente la naturaleza, así que, y que nos ayudan tanto. Así que yo espero poder avanzar y muchas gracias. Gracias, senadora Allende. ¿Sigue ofrecida la palabra? No sé si alguno quiere
¿Senadora? Gracias. Ahí había pedido a alguien del equipo telemático que le ofrezca la palabra. Sí. Cristian Franz tiene la palabra, luego el senador Durana. Gracias. Gracias, senador. No, pero por favor, le cedo obviamente la palabra al senador Durana. De todas maneras, después hablo yo. Si es cortito. No. Por favor, senador, dele nomás. Le estoy dando la palabra a Cristian. Ya. Pues ahora, Sí. ya, ok. No, mire, sí, simplemente agradecer, Presidenta, y por su intermedio a los demás senadoras y senadores de la comisión por la invitación que se nos ha hecho. Creo que efectivamente, como dijo, me parece que el superintendente, esto es una gran oportunidad y esperamos que marque un punto de inflexión, porque tal como se demostró, la super tiene todavía mucho que crecer, ¿cierto?, en materia de recursos tanto humanos como financieros, y por lo tanto todo lo que contribuye a eso en estos foros, por ejemplo, yo creo que hay que favorecerlo y agradecerlo. Ahora, yo entiendo que, como dijo la senadora Allende, esto debiera, ¿no es cierto?, destrabar de una vez la discusión sobre cambio climático, que es parte de la agenda, es una parte central de la agenda del nuevo gobierno, como sabemos. Y por lo tanto yo esperaría, ¿no es cierto?, que a partir de esto, además de poder avanzar en la reforma de la ley de la super, pudiéramos también, ¿no es cierto?, de una vez por todas, poder tener la ley de cambio climático que tanta falta nos hace. Y en eso, obviamente, la nueva composición del Congreso tiene un desafío enorme y esperamos que esté a la altura, digamos, del mismo, cualquiera que sea la forma que tome en el futuro, ¿no es cierto? Una cámara territorial o un consejo territorial, como se está discutiendo, en fin. Así es que eso, yo no agradezco mucho la invitación, fue una tremenda experiencia compartir con el resto de los comisionados, digamos, y agradezco, como dije, a la comisión por la invitación. Muchas gracias. Senador Durana. Gracias, Presidenta. Saludar al señor superintendente y a todos los miembros de la comisión que efectivamente desarrollaron este informe final que permita conocer estas 100 propuestas para fortalecer el cumplimiento de esta normativa ambiental. Lo importante, señor superintendente, lo quiero resumir en 3 temas. Lo primero, ¿qué viene después? Es decir, si bien esto se va a presentar a la nueva institucionalidad, al nuevo gobierno, básicamente cómo se colabora, cómo vamos a hacer de que esto efectivamente pueda ser una realidad, porque en el mismo informe, obviamente nosotros vemos que las denuncias ambientales crecen entre el año 2020 al año 2021, más de un 300%, de 1870 a 5697. La fiscalización a 4142. Pero lo que quiero entender, que esta demanda creciente aumenta los procesos sancionatorios, pero solo aumentaron a 152. Es decir, cómo conversa la participación ciudadana de la denuncia ambiental, cómo conversa la fiscalización con lo que finalmente se traduce en un proceso sancionatorio, y si es que eso de verdad la gente lo sabe, porque obviamente si llegan 5.697 y solo 120 se traducen en un proceso sancionatorio, queda una frustración muy importante en una cantidad de personas que hicieron el esfuerzo de presentar, de hacer esta denuncia. Y luego hay un programa de cumplimiento. ¿Ese programa de cumplimiento es del ministerio o es de las empresas? Ya, porque un poco lo que decía el senador Durresti, bueno, aquí nosotros vemos un registro solo 23 autodenuncias sobre un programa de cumplimiento de 766. Entonces, si nosotros quisiéramos explicarle a la ciudadanía
una cosa son estas 100 propuestas para mejorar toda la institucionalidad desde el punto de vista de la denuncia, la participación ciudadana, de la potestad fiscalizadora, seguimiento ambiental, de todos los ítems que usted muy bien resume en su presentación ejecutiva. Pero al minuto de poder explicar a la ciudadanía finalmente cuáles debiesen ser las orientaciones en torno a cómo está conversando finalmente la denuncia ciudadana, el programa de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, el programa de cumplimiento y los procesos sancionatorios, que yo veo que finalmente son los mínimos frente a una institucionalidad ambiental que todos queremos cuidar y proteger. Muchas gracias, senador Durana. Jimena Insunza tiene solicitada la palabra. Jimena. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a los integrantes de la comisión y a mis colegas de la comisión de expertos para estos aspectos. Por supuesto, agradecer la invitación que fuera formulada por la comisión en el marco, ¿no es cierto?, de la tramitación de cambio climático para hacer propuestas que fueran concretas para una mejor gestión de la superintendencia. Pero no puedo dejar de señalar que, como muy bien decía el superintendente, esto se trató de propuestas para una ley corta, pero quiero aprovechar la oportunidad para también señalar que, tal como lo ha dicho usted y la senadora Allende, la reforma de la institucionalidad ambiental, que muy bien recordarán los senadores Allende y de Urresti, tenía todavía o tiene una pata que está todavía coja, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y justamente en ese proyecto, ¿no es cierto?, la potestad fiscalizadora y sancionadora no está formulada de la misma manera que hoy día tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, así que yo les haría ese alcance para efectos, ¿no es cierto?, de cuando tengan que revisarlo. Asimismo, creo que cualquier ley corta de la Superintendencia no va a producir un rendimiento completo si es que no pensamos en modificar algunas cosas de los tribunales ambientales, no solo, por supuesto, el sistema de nombramiento, sino también algunas tipos en el fondo de procedimientos que una multa de una UTA tiene la misma tramitación en términos temporales que una multa de 5.000 UTA o 8.000 UTA. Yo creo que también ahí hay que pensar, ¿no es cierto?, en que la oportunidad de la justicia ambiental es algo muy relevante. Y no puedo dejar mencionar, y agradezco, ¿no es cierto?, la presencia del subsecretario de Medio Ambiente, es que hoy día está en el proceso, ¿no es cierto?, de consulta, la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que creo yo, senadores y senadoras, que contiene una definición de algunas materias como es la definición de riesgo, que puede ser muy compleja a la hora, ¿no es cierto?, de llevar a cabo estas propuestas concretas de la superintendencia que justamente utilizan esa nomenclatura para ciertas determinadas modificaciones que se están proponiendo. Así que yo también invito a los senadores y a las senadoras a estar atentas a esa modificación que por supuesto todavía está en consulta. Por último, quisiera, ¿no es cierto?, y quizás puede parecer una patudez, Presidenta, pero desde ya, ¿no es cierto?, asumir el compromiso de que puedan contar con la academia, sobre todo, ¿no es cierto?, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para efectos, ¿no es cierto?, de las sucesivas sesiones que vayan a tener para el tratamiento de estas reformas. Yo creo que ha sido una muy buena experiencia, tanto en la Ley de Cambio Climático como en otras iniciativas que ustedes han llevado a cabo. Reitero mi agradecimiento. Agradecemos su buena disposición también, Jimena. Muchas gracias. Jorge Femenías tiene la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, senadora. Señora Presidente, por su intermedio, saludo al resto de la mesa y de los senadores. Muy brevemente, mi intervención solo tiene 3 objetivos. El primero, agradecer la oportunidad, ahí ya lo han develado, ha sido un honor participar, no solo ser invitado por esta instancia, sino haber compartido ideas con juristas y tan destacados profesores. Lo segundo, y aquí aprovechándome de que se encuentra el señor superintendente, es que yo quiero felicitar a la Superintendencia de Medio Ambiente, reconocer su labor. 1000 veces me ha tocado estar del otro lado de la moneda, pero aún así quiero decirles que es una institución admirada en la academia extranjera. Creo que cumplen y han cumplido a cabalidad su función. Ya se ha develado la escasez de recursos y por lo tanto lo hace aún más loable. Y señor superintendente, más allá de todos los caminos, alguien dijo por ahí, todo es perfectible. Yo quiero reconocer su labor, quiero reconocer lo que hace la superintendencia con un grado de sofisticación y de comprensión del derecho sancionatorio
realmente destacable. Y finalmente, hacer presente, senadores, dos cosas. Este informe no plasma con cierta contundencia las disidencias que tuvimos y que fueron parte de cualquier, digamos, conversación. Hubo diversas disidencias a las cuales yo particularmente algunas de ellas postulé, y por lo tanto también quisiera ofrecer la participación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica para conversar con ustedes, exponerlas y plantear esas ideas si en lo sucesivo los honorables senadores así lo requirieran. Reitero el agradecimiento y las felicitaciones para el superintendente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Senadora Allende. Sí. Brevemente, senador Durresti, junto con reiterar, por supuesto, el reconocimiento al trabajo que se ha hecho y el esfuerzo que se está haciendo, bueno, algo que me parece que, si no entiendo mal, y creo que es un criterio que se estableció, cuando uno ve las conclusiones, es bien claro en la supersíntesis que dice que una década de ejercicio ha evidenciado falencia en su regulación que impiden la óptima gestión, y de eso se trata, de ver cómo logramos superar esa falencia. Yo creo que ese es el mayor esfuerzo que se ha hecho. Entonces, las propuestas que están descritas aquí, que a mí me parecen muy aceptables: mayor celeridad, mayor cobertura, fiscalización, priorización para casos de mayor gravedad, e incentivar el cumplimiento ambiental en todos los regulados, que me parece que son inmediatas y necesarias, lo que decíamos antes, para que este instrumento de fiscalización tenga un resultado y no genere la falsa expectativa o la frustración de las personas denunciantes. Sin embargo, es evidente que, y lo dice aquí mismo, no incluye modificaciones estructurales. Entonces, yo no sé si va a haber un capítulo donde ustedes hacen sugerencias pensando no una ley corta que solamente tenga que ver con celeridad o mayor cobertura, fiscalización, sino que cuando vamos a abordar, digamos, un cambio estructural que permita efectivamente tener mucho más autonomía, más atribuciones, por cierto, más recursos. O sea, está claro que esta de la superintendencia creo que es la última o la penúltima más pobre de todo el presupuesto. Entonces, pareciera que no le damos la importancia que tiene como instrumento de fiscalización en nuestra institucionalidad ambiental. Entonces, la consulta que yo quiero hacer concreta es si en algún momento ustedes también hicieron propuestas que no están recogidas acá o lisa y llanamente decidieron dejar de lado cualquier propuestas que tengan que ver con cambios estructurales en relación a la superintendencia de medio ambiente. Eso es. Muchas gracias, senadora Allende. Para responder a la senadora, superintendente, y luego al subsecretario, el senador Durresti. Superintendente. Presidenta, por su intermedio, muy brevemente, senadora, por cierto, una reforma estructural es necesaria y se recogen en el informe varios de esos puntos. Sí se destaca que muy probablemente en una ley corta serían de amplio debate y podría retrasar su aprobación, pero la idea fue recoger de la mejor forma las propuestas que se pusieron en la mesa, y hay reformas estructurales como el nombramiento del mismo superintendente, que también se discutió cuando se originó esta ley, y darle más autonomía, que es un camino que hay que recorrer en la línea de países como Colombia, que tienen este tipo de instituciones con un presupuesto adecuado, autonomía del gobierno central. Hay otros puntos que se discuten en los diagnósticos que también son reformas estructurales, y que yo creo que hay que ver con mucha atención. Y solo destacar que la superintendencia ha ido consolidándose en 3 etapas. La primera fue una instalación formal, aquí no había funcionarios, no había oficinas, etcétera, y eso tardó un tiempo. Luego, bajo aquí la tutela del superintendente Franz, la superintendencia se consolidó principalmente en su actuación frente a los tribunales de justicia. Aquí hubo que generar jurisprudencia que no existía. Regulación, reglamentos, instrucciones, etcétera. Y la fase que me ha tocado el honor de llevar es una fase de crecimiento. Acá nos teníamos una demanda ciudadana que no había sido cubierta. Cuando recibí la superintendencia, solo 1/3 de las denuncias había sido gestionada, y ahora estamos cerca de 2/3 de las denuncias. La brecha es enorme. Y uno siente finalmente no solo la frustración, sino la angustia de las personas cuando se enfrentan a esto,
pero cuando nos toca llevar un caso a cabo y llevarlo a buen término, por ejemplo, yo estuve en Chiloé hace unos meses donde dictamos la clausura total y definitiva de un sitio de residuos que se mantenía de manera ilegal, y después de un procedimiento largo, de largo aliento, el presidente de la Junta de Vecinos me decía: superintendente, con este tipo de actos nosotros podemos volver a confiar en las instituciones. Y yo creo que eso es lo que hay que quedarse. ¿Cómo construimos eso y hacemos que no solo esta comunidad en Dicham, en el sector de Dicham en Chiloé lo siente, sino también múltiples comunidades que están esperando por el apoyo y el servicio del Estado? Muchas gracias, senador. Muchas gracias, superintendente. Senador Durresti. Una pregunta bien concreta al superintendente, y también si nos pueden ayudar tal vez algunos de los integrantes del panel de expertos que ayudaron. Uno de los objetivos prioritarios en los últimos tiempos de protección de medio ambiente han sido los humedales. Nosotros despachamos de esta comisión la ley 21.202, la ley de humedales urbanos, y se ha avanzado enormemente en Chile, en declarar, además, iniciativa ciudadana, intervienen los municipios, hay una gran cantidad. También se estableció el proyecto de santuarios de la naturaleza, que se ha hecho un programa 2018-2022, que yo espero que la nueva ministra lo renueve para seguir avanzando en santuarios de la naturaleza. Hago esta identificación porque hay un ecosistema que es prioritario, además es dentro de las estrategias nacionales de compromisos de con el Acuerdo de París. Entonces, dicho eso, ¿qué instrumentos están ustedes utilizando? Me llegan, hay mucha gente que parece que está siguiendo esta sesión: humedal de Elqui, humedal en tal o cual lugar en la región metropolitana, donde hay mucha presión inmobiliaria, donde hay presión además de comunidades a veces hoy irresponsables. ¿Qué instrumentos ustedes están utilizando? Y lo hago, superintendente, por su intermedio, presidenta, que son nuevos objetos de protección por la creación de una ley, por una política de Estado que es los santuarios de la naturaleza. ¿Qué instrumento estamos utilizando, o si hay alguna línea? Y lo digo brevemente por lo siguiente: no hay nada más desolador para una comunidad cuando ha luchado por declarar un determinado territorio, un ecosistema santuario de naturaleza, o lo estamos trabajando a propósito de la ley también de turberas, que a la presidenta de la comisión le impacta principalmente en su territorio de Aysén, Chiloé, Punta Arenas. Se hace una buena declaración, hay un gran trabajo del ministerio, de los equipos técnicos, hay una resolución del Consejo de Ministros, y hay una gran celebración por el humedal urbano o por un santuario de naturaleza, y luego en el momento de la protección o de la fiscalización nos quedamos desolados porque no hay. Entonces, lo del santuario de naturaleza lo entiendo, tiene un tratamiento diferente, pero particularmente mi pregunta es si hay alguna línea, algún énfasis, alguna protección sobre los santuarios sobre los humedales urbanos que se van a seguir declarando, y no veo si existe ese correlato con ustedes, o tal vez tienen alguna línea para su protección. Muchas gracias, senador Durresti. Superintendente, para responder al senador. Sí, presidenta, por su intermedio, muy brevemente. Aquí los humedales en general es un ecosistema que es prioritario para todos, y así también lo ha sido para la Superintendencia del Medio Ambiente. Muchas veces nuestro trabajo es bien silencioso, no hacemos grandes alardes de las innovaciones que hacemos, pero aquí ha habido dificultades en la implementación de la ley, en primer lugar con la interpretación de los dos literales que exige la evaluación ambiental de ese proyecto. Uno lo establece como un área bajo protección oficial mediante un decreto del Ministerio del Medio Ambiente, y la otra establecía que el literal S, que se modifica en la ley 19.300, establece que los humedales en zonas urbanas tienen protección en general. Y ahí es uno de los pocos artículos en la ley que establece criterios de riesgo. No solamente aquí estamos hablando del polígono que se protege del humedal, sino también el potencial riesgo que tenga ese ecosistema por actividades que se realizan en su entorno. Nosotros con el Servicio de Evaluación Ambiental logramos que Contraloría aclarara
las implicancias de este literal, defendimos nuestro criterio en los tribunales de justicia de que aquí no se requería declaración previa para la actuación de la superintendencia. Nosotros logramos fallos positivos, diversos fallos positivos en la Corte Suprema, en los tribunales ambientales, defendiendo este criterio ambiental de protección de estos ecosistemas, y eso fue muy relevante porque aquí había una diferencia de cómo se aplicaría la ley. Esa diferencia ya no existe y el criterio es el de mayor protección ambiental posible. Y en segundo es que esto tiene que ser efectivo. Acá cuando por ejemplo, se interviene un humedal, el efecto que tiene es muy rápido. En cosa de días un proyecto puede desecar gran parte de su humedal y perder su valor. Nosotros desarrollamos, y ahora estamos potenciándolo con un proyecto FONDEF apoyado por el Ministerio de Ciencia, un sistema que hemos llamado el proyecto Samsara, que es el sistema de alerta y monitoreo satelital de áreas de relevancia ambiental. Nosotros en este momento estamos monitoreando 5.200 humedales altoandinos y tenemos un diagnóstico de cuál es su situación, haya o no proyectos. Hay situaciones graves y vemos los efectos del cambio climático. Esperamos hacer una publicación por primera vez con este diagnóstico que es bastante crudo de la situación de los humedales altoandinos, y ahora este año esperamos implementar esa herramienta para humedales urbanos. Esto con esta herramienta satelital nos va a permitir detectar a tiempo intervenciones y actuar con todas las atribuciones que tenemos a nuestra disposición. Excelente, muchas gracias, superintendente. Subsecretario, bienvenido. Presidente, muy buenas tardes. Gracias por el saludo. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto, subsecretario. Bueno, por su intermedio voy a partir agradeciendo el trabajo que hizo la Comisión de Expertos. Yo creo que este es un punto de partida para poder avanzar en un anteproyecto que le va a tocar, como usted bien decía al principio, a la nueva administración. Veo con gusto que está Mary Claude Plamer, que va a ser la nueva jefa de división en el Ministerio de Medio Ambiente, y por lo tanto le va a tocar llevar adelante esta materia. Pero como entiendo que esta es la última sesión de esta comisión, también les tengo un saludo del ministro, que en este momento está en terreno, en la región de los lagos. Agradecer especialmente la permanente disposición que ha tenido la comisión para avanzar en la protección del medio ambiente con la aprobación de varios proyectos de ley, como el fin de las bolsas plásticas y la ley de plásticos de un solo uso, la creación de la ley de humedales urbanos que se ha comentado, que ha significado un enorme trabajo para el Ministerio de Medio Ambiente, la ley de Chao Colillas, y esperamos también la próxima aprobación de la ley marco de cambio climático, que obviamente no hubiese sido posible sin el compromiso y el empuje de las senadoras y senadores que componen esta comisión. Finalmente también quiero solicitar y agradecer las gestiones que ustedes puedan realizar, senadores y senadoras de la comisión, para que mañana se ponga en tabla en la sala las modificaciones de la Cámara del proyecto de cambio climático, para poder idealmente dejarlo despachado. De verdad es un proyecto tremendamente relevante para el Ministerio de Medio Ambiente y para Chile, que va a permitir avanzar en el cumplimiento de las metas de carbono neutralidad comprometidas. Aprovecho también, perdón, de saludar al superintendente Cristóbal de la Maza, y agradecer la presentación que nos hizo. Muchas gracias, subsecretario. A ver, ciertamente, bueno, nosotros también se inicia una nueva legislatura pronto, y también probablemente la composición de esta comisión también va a sufrir algunos cambios. Yo creo que parte de los aprendizajes importantes, y eso lo digo como presidenta de la comisión, ha sido el trabajo conjunto con expertos, con académicos, académicas, con el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que eso es lo que ha hecho posible que la agenda legislativa, al menos desde el punto de vista del trabajo de medio ambiente, tiene mucho que mostrar, y creo que son avances importantes. O sea, la ley de humedales urbanos ya nos plantea el desafío de otro tipo de humedales, como son las turberas.
Yo creo que tenemos desafíos importantes, ya empezar a mirar los océanos azules y proteger las algas en un contexto de cambio climático. Nosotros hicimos una definición que es una definición política al inicio, y fue sacar la ley de cambio climático adelante, con más de 800 indicaciones. Creo que fue un proceso que lo hicimos en conjunto con otros, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas el día de ayer. Yo, subsecretario, al menos de nuestra parte, el mayor de los compromisos, también nos estaba contactando la ministra entrante, porque comparte la misma preocupación. Yo lo que tenemos que resolver, y le pido a la Secretaría Ejecutiva si esto tiene informe o no de Hacienda. Ustedes me dicen que sí, porque si es así tiene que pasar a la Comisión de Hacienda, pero obviamente que cuenten con el compromiso que siempre hemos tenido. Nosotros, al menos, fue nuestra primera prioridad sacarle y entregar a Chile una ley marco de cambio climático. Tenemos mucho que decir. Yo creo que el tema de la ley de biodiversidad es el gran tema pendiente con Escazú, y confío en que también esté la convicción política para sacarlos adelante. Al menos de esta comisión vamos a continuar apoyando todo este tipo de iniciativas, porque creemos que el futuro está marcado por estos temas. Un tema que a veces aparecía más de frontera o con algunos interesados. Así que agradecerles el trabajo a todos, especialmente a mis colegas, a los asesores, a la Secretaría Ejecutiva, al Ministerio de Medio Ambiente por el trabajo conjunto que realizamos, y a través del panel de hoy a todos los expertos que nos acompañaron en la tramitación de distintos proyectos de ley. Así que agradecerles, y habiéndose ya cumplido con el senador Durreste. Solo en el tema de la ley de cambio climático, tanto el ministro saliente como la ministra entrante están de acuerdo, la comisión bien, entiendo, ¿verdad? Estamos en la misma opinión. Tal vez mandatar a usted como presidenta con la Secretaría, a ver de qué manera pudiéramos avanzar eso, si hay un trámite en Hacienda. No, perdón. A ver, espere, Magdalena, es que usted me informó que hay un tema pendiente con Hacienda. No, en glaciares. Pero yo le pregunté por cambio climático. Ya. Entonces, mejor aún. O sea, nosotros estamos en tercer trámite. La información que señala tanto las dos administraciones, y en el caso de Maisa Rojas, que además fue nuestra asesora legislativa, y el equipo está el subsecretario, pero creo entiendo el ministro, creo que sería un buen elemento, porque nos permite desde el punto de vista medioambiental comenzar con una legislación ya resuelta y concentrarnos en superintendencia, en servicios de biodiversidad y tantos otros temas. Entonces, mandatarle a usted, presidenta, teniendo la unanimidad, para que en almuerzo ahora con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, podamos ver eso. Creo que habría un acuerdo, las bancadas representadas acá estamos en esa línea. Pedirle eso, presidenta, si podemos contribuir. Excelente, a ello. tomo el acuerdo entonces para que podamos darle celeridad y sacar adelante la ley marco de cambio climático. La verdad que creo que sería una gran noticia para todos y todas, y para el país, que contemos con esta legislación. Así que vamos a hacer, subsecretario, ahí todas las gestiones necesarias. Les pido que nos acompañen también en esas gestiones para que pueda ser colocada en tabla y podamos sacar su aprobación. Ok. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, reiteramos los agradecimientos. Esta se levanta. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.